La taifa de Badajoz, que durante 7 décadas dominó el suroeste peninsular, tuvo que tomar una difícil decisión para lograr la supervivencia de su dinastía. Seguir pagando tributo a los belicosos reinos cristianos o alcanzar un acuerdo con el emergente imperio almorávide que pretendía expandir por Al-Ándalus su interpretación radical del Islam. El último rey abtasida de Badajoz se vio inmerso en una compleja trama político-militar. Superado por los acontecimientos, Al-Mutawakki fue incapaz de mantener aquel extenso reino que llegaba hasta las costas del Atlántico lisboeta. A lo largo del siglo XI, la frontera norte de la taifa pacense estuvo salpicada de enfrentamientos entre los reinos cristianos y las poblaciones musulmanas que habitaban lo que hoy sería la provincia de Cáceres. En comarcas como la de las Villuercas, la población era escasa y se concentraba en altos cerros fortificados. El cronista Abu al-Bakri, que nunca visitó estas tierras, escribió varios libros sobre historia y geografía, y en uno de ellos hace referencia al castillo de Lucrusán, un lugar que ya fue habitado por los romanos. Aunque no hay unanimidad sobre sus características fundamentales, se considera que sería un emplazamiento fortificado rodeado de una población que también estaría rodeado de una cerca o de una muralla y que tendría pues ciertas competencias administrativas, pero en este caso dependiendo de la cabecera de la Cora, que por lo que nos comenta al-Bakri estaría situada en Mérida. En los primeros trabajos arqueológicos realizados se han podido documentar fragmentos de la muralla que protegía la Medina y una casa en la que podemos apreciar el gozne de la puerta de entrada. Y a través de un estrecho pasillo se da acceso a un patio central donde se ha conservado un canal de salida de aguas, y desde este patio central abierto se daría acceso a las distintas habitaciones. El castillo de Logrosán fue construido en una posición privilegiada, desde donde poder controlar un extenso y peligroso territorio. Es una zona inestable, donde la supervivencia no es segura, y quizás sea una de las causas por las que el castillo y el poblado de Logrosán terminan despoblándose no más allá del siglo XI. El despoblamiento de la zona no fue definitivo, pues en la falda del cerro del castillo se localiza una ermita del siglo XIII. Los estudios determinarán si, como se sospecha, originalmente esta ermita fue una de las mezquitas de la Medina de Lucrusán. En la década de los 80 del siglo XI, la península ibérica se aproxima a una nueva y cruenta crisis. Las otrora ricas y megalómanas taifas musulmanas son ahora incapaces de hacer frente a la extorsión que durante años han practicado los reinos cristianos del norte. La debilidad les lleva a mostrarse supeditados ante los reinos cristianos, a los cuales, para impedir las acometidas militares de cada verano, se les pagaban parias. Las parias eran un modo de impuesto que se les pagaba a castellanos, a leoneses, a portugueses, a aragoneses, para que no invadieran, saquearan y hostigaran el territorio de los distintos reinos musulmanes. Al norte de África se hace cada vez más patente la presión religiosa que ejerce la dinastía almorávide. En pocos años ha conseguido dominar un amplio territorio y amenaza con extender su poder a la península.
pero estos pobres hombres que les toca vivir la última generación de los taifas tienen que elegir entre lo malo y lo peor, y no ven la manera de salir del atolladero. Y entonces se alían con el diablo con tal de sobrevivir. Lo que pasa es que el diablo al final se los come a todos. En el año 1079, el rey de León, Alfonso VI, conquista Coria. Aquello debió de suponer un duro golpe para la taifa de Badajoz, que veía cómo perdía una de sus principales ciudades. Acuciados por la presión que ejercen los cristianos en las fronteras, y ante el peligro de acabar siendo invadidas por los leoneses o castellanos, las taifas acuerdan solicitar ayuda militar a los almorávides del norte de Marruecos. El problema es que los almorávides son una dinastía bereber, son una dinastía que diríamos hoy ultra, en un sentido que es ultra religiosa, y que quiere crear un Estado bajo unas premisas no distintas de las del otro Islam, sino de un Islam mucho más rigorista. Y escoger entre uno y otro supone siempre, en cualquier caso, perder el poder político, perder la riqueza, perder la influencia. Entonces se deciden por los almorávides porque no les queda más remedio, están en un contexto islámico y el menor de los males son los correligionarios, aunque sepan que esos correligionarios son tan peligrosos como los enemigos no musulmanes del norte. Aquel pacto entre musulmanes peninsulares y norteafricanos almorávides dará como resultado el mayor enfrentamiento militar que conociera el siglo XI, la Batalla de Sagrajas. El 23 de octubre de 1086, tropas de las taifas, bajo el mando del ejército almorávide, se concentran en las proximidades de Sagrajas. Allí aguardan la llegada de las fuerzas cristianas de los reinos de Castilla, León y Aragón, comandadas por el rey Alfonso VI. Yusuf Ben Tasufin desembarca en Algeciras en el verano del 1086 y rápidamente se dirige hacia Badajoz, pasa por Jerez de los Caballeros, trae sus cávilas del norte de África, concretamente pues son bereberes Gumara, Kutama, y que bueno, pues son los que van a servir de apoyo al grueso del ejército, que está compuesto por la caballería y los peones de los distintos reyes taifas. Concretamente, los más numerosos serán de la taifa Badí de Sevilla, de la taifa Cirí de Granada y de la taifa Aftasí de Badajoz. Las crónicas medievales cuentan que la batalla de Sagrajas, o Zalaca, fue de unas dimensiones extraordinarias, donde se enfrentaron 90.000 hombres. La historiografía moderna considera que esas cifras son exageradas, ajustándolas a un número más razonable para la época. El ejército cristiano estaría compuesto por unos 2.500, 3.000 personas, y el ejército compuesto por los almoravides y por los taifas sí tendría a lo mejor unos cuantos más. Pero estamos hablando de ejércitos muy parejos, que nunca sobrepasarían los 5.000 personas. La batalla de Sagrajas fue el suceso bélico más importante del siglo XI acaecido en la península ibérica, pues decidió el devenir político y militar de las décadas posteriores. Bueno, teniendo como referencia el plano realizado por Manuel Terrón Albarrán en la publicación suya del año 71 sobre el Solar de los Astásidas, se recoge como las tropas cristianas comandadas por Alfonso VI, procedentes de Coria, se acercaron siguiendo el curso del río Zapatón y la Barraguena hasta las proximidades de Botua, cerca de Badajoz. La batalla se desarrolló en nada llanos de Zalaca o de Sagrajas. La batalla se desarrolló más allá de la confluencia de los ríos Gébora y Guadiana. La elección de este lugar no fue casual. El rey de la taifa de Badajoz lo eligió porque a sus espaldas quedaba la ciudad fortificada, que podría ser utilizada como refugio por las tropas musulmanas en caso de que el curso de la batalla no fuera el deseado. Efectivamente, las batallas se planificaban, tenían un acuerdo los dirigentes de un bando y de otro, y se acordaba el día de la batalla, efectivamente. En este caso, pues, se intentó que no fuera ni viernes, ni sábado, ni domingo, por esto de las fiestas de las distintas comunidades religiosas. Pero finalmente la contienda se desarrolló el viernes 23 de octubre de ese año, de 1086. Por una serie de circunstancias le entró la prisa a Alfonso VI y, bueno, y sobre todo intentó pillar de
proviso a las tropas de Yusuf Ben Tasufin. Por la mañana temprano, la caballería pesada comandada por Abul Fayed de Minaya, pues se abalanzó contra las huestes taifas, que son las que formaban la primera divisoria del contingente almorávide y taifa. Después de que la poderosa y pesada caballería cristiana arrasara la primera línea compuesta por soldados de las taifas, la caballería almorávide, mucho más ligera, trazó una hábil emboscada. Se recoge en la historiografía como Karl Walfar o Tornafulle, cuando quiere reaccionar, que lleva el peso, en este caso, de la acción, pues se ve aturdido por el cansancio y al final fue lo que pasó. El ejército de Badajoz fue uno de los que más sufrió, aunque finalmente la alianza de reinos taifas y almorávides alcanzó la victoria. En los años sucesivos, el emir almorávide Yusuf ibn Tasufin consolidó un plan para hacerse con el poder de las taifas, frenando las aspiraciones cristianas de reconquista. Lo hace auspiciado por una fatwa en la cual se consideraba a los reinos de taifas como degenerados desde el punto de vista religioso, ¿no? Se consideraba que habían relajado las costumbres islámicas prototípicas y eso le daba una argumentación y una legitimación para apropiarse de este espacio, en nombre de la fe verdadera que él teóricamente representaba, él y sus partidarios, los almorávides. El rey pacense Al-Mutawakkil, en un intento de salvar su reino, pactó con los almorávides una alianza para derrocar a otros reyes taifas. Cuando comprendió que su reino también sería presa de los invasores, decidió a la desesperada buscar la ayuda de los cristianos. Porque cuando los aftasíes se dan cuenta de que los almorávides son el enemigo realmente, bueno, que lo sabían perfectamente, pero cuando ya ven que no tienen más remedio, intentan pactar con el rey cristiano, con Alfonso VI, que está encantado de pactar con ellos. Pero ese es el pretexto que utilizan los almorávides para quitarlos del medio. Aquel pacto con el rey cristiano fue inútil y finalmente la Medina de Badajoz caerá en manos de los almorávides. La población abre las puertas a los almorávides de la Medina, de la ciudad, y tienen que tomar al asalto la Alcazaba, que es donde está el rey taifa. ¿Por qué? Pues porque la población quiere que vengan los almorávides, que como están predicando un islam más ortodoxo, están diciendo vamos a cobrar solamente los impuestos que manda el Corán, no los impuestos que los taifas han establecido para poder pagar una política de sometimiento a los cristianos. Han pedido más impuestos de los legales. Y eso la población naturalmente no lo quiere. A diferencia de los reyes taifas de Granada o Sevilla, que consiguieron exiliarse para continuar con su esplendorosa vida en el norte de África, el rey de Badajoz sufrirá peor suerte. Desde el punto de vista del derecho islámico, de lo que le acusan es de traidor al Islam. Y lo ejecutan. Pero lo ejecutan por traidor al Islam, no por haber pactado con los cristianos por sentido político. Cuenta la leyenda que Umar al-Mutawakkil se alejó de su Badajoz amado, con la nostalgia de no volver a recorrer sus jardines y palacios, de no volver a escuchar la música, los versos y canciones de una sociedad rica y multicultural que llegó a ser conocida en el lejano Oriente. La comitiva paró junto al río Ribillas. Allí ejecutaron al último rey abtasida. Entonces él pide que ejecuten antes a sus hijos, antes que a él, para que con el sufrimiento que le va a provocar la muerte de sus hijos, Dios le tenga en cuenta ese sufrimiento a la hora de recibirlo en el paraíso. Pero eso no es más que una novela. Seguramente los ejecutaron de una forma brutal, si no en el mismo Badajoz, inmediatamente después, y todo lo demás es literatura. Uno de los hijos de Al-Mutawakkil consiguió huir a Montánchez. Se refugió en su castillo autoproclamándose rey como Al-Mansur III. Solo 2 años después se rendirá a los almorávides, huyendo al norte para entregarse a Alfonso VI. Tras la muerte del Cid en Valencia y la conquista de las Islas Baleares, el imperio almorávide alcanza su mayor expansión territorial. Desde Granada gobernarán al-Ándalus, dependiente de la capital del imperio que estaba en Marrakech.
Se impone una interpretación del Islam mucho más rigurosa y se promulgan varias fatuas que perjudican a judíos y cristianos, conocidos estos como mozárabes, que son presionados para su conversión al Islam. Probablemente el siglo XI es el último momento en el que hubo pobladores mozárabes en el espacio actual extremeño, fruto de la tensión social y política con los nuevos pobladores. Si en época de las primeras taifas la relación con el poder y con la población preeminente, la musulmana, sería una relación mucho más cotidiana, donde la convivencia sería más cómoda, por así decirlo, con la llegada de los almorávides, ese mundo que tampoco fue nunca idílico dejó de existir, ¿no? Se producen migraciones y conversiones forzosas al Islam. La islamización de la Extremadura del siglo XI la visualizamos en una construcción excepcional y única en la península ibérica. Conservada en un edificio cristiano de la época medieval, encontramos una rábita andalusí o ermita musulmana. El resto del complejo, hoy desaparecido, se completaba con instalaciones para el alojamiento de estudiantes coránicos, dependencias de uso doméstico y un cementerio musulmán. La rábita es el edificio que da sentido al conjunto y sirvió para venerar la inhumación de un santón de la comunidad musulmana burguillana, ¿no? Del espacio cuadrangular conseguimos un espacio octogonal gracias a las trompas de arista, y sobre esas trompas y sobre esa cornisa que vuela se construyó una bóveda esquifada que pretende ser la representación del hemisferio celeste, ¿no? En el edificio se aunan la tierra con la planta cuadrada y el cielo con la hemisférica. Interesantes son muchos de los elementos que componen este edificio, pero principalmente este frente hacia el este, donde se abren estos tres arcos cobijados bajo alfices. Son tres arcos de herradura, muy alterados ya en época cristiana, que le dan un sabor muy especial y una identidad muy prototípica de edificio islámico a esta rábita. Debió de ser tan grande la veneración que los habitantes de la zona tenían al santo musulmán aquí enterrado, que el uso de la rábita como lugar de culto se prolongará hasta el siglo XIX. El temple decide utilizar en su propio beneficio esa afluencia continua de peregrinos y personas a rezar. Simplemente lo que se realiza es un cambio de la divinidad a la que se reza. Una vez extinguida la orden del temple y entregado el espacio que ellos ocupaban a distintos señores nobles, el señor Alfonso Fernández, cuyo sepulcro tenemos aquí presente, decide enterrarse en este mismo lugar. Con el correr de los años, los almorávides consiguieron reponer la frontera de la desaparecida taifa de Badajoz. Un punto estratégico desde el que defender la línea del río Tajo era la Medina de Albalat. Albalat tiene que ser una fundación ex novo, es decir, aquí no estamos sobre una aglomeración antigua que ya tiene su estabilidad desde hace siglos, su tradición. Estamos en una zona donde Albalat antes no existía.
La medina estaba protegida por un poderoso recinto amurallado que defendía un espacio de unas 2 hectáreas. Hay que tomar en cuenta que era algo bastante más importante si tenemos en cuenta que existió fuera de la muralla, mirando hacia el río Tajo, todo un arrabal, es decir, un conjunto de casas muy grande, muy importante, que hoy en día está bajo de las aguas del pantano. Entonces, por eso no se excava, pero cuando baja las aguas se ve, gracias a la erosión del agua, se ve restos de casa, niveles de suelo. Fuera de la muralla también hay un elemento muy interesante, muy común para lo que es la época medieval y para la cultura musulmana, que es el hammam, es decir, el baño público, donde la gente solía ir, tanto hombres y mujeres, de forma separada, por supuesto, para hacer una limpieza ritual, sobre todo porque la propia cultura musulmana te exige que cuando vas a rezar, tu cuerpo esté limpio, especialmente para lo que sería el rezo obligatorio de los viernes. Los baños públicos existían en zonas rurales y urbanas, presentando una estructura heredada de los baños romanos, con varias salas con piscinas de agua fría, tibia y caliente. Y funcionaban no solo como espacios para la higiene, sino también para la convivencia. En ellos trabajaban masajistas, barberos. Con la Reconquista muchos de estos baños se cerraron, al pensar los nuevos gobernadores cristianos que estos lugares eran propicios para la conspiración, así como para la práctica de relaciones homosexuales. En los trabajos de excavación de Albalat han aparecido numerosas piezas, destacando un molde de orfebrería que servía para realizar el sello de Salomón en metal, propio de la magia popular medieval. La recuperación de dinares de oro evidencian la inserción del asentamiento en una amplia red de intercambios económicos y culturales. Un testimonio valioso de la vida cotidiana son un peón y una torre de ajedrez tallados en un hueso de mamífero. El entramado urbanístico de la ciudad estaba formado por calles que en algunos puntos disponían de alcantarillado y pozos negros, completándose la ciudad con edificios como la mezquita y otros espacios públicos. Zonas más de actividades comerciales y artesanales, como fraguas, talleres metalúrgicos, almacén tipo granero para los alimentos. En la primera mitad del siglo XII se empieza a documentar en la península un cambio en las estructuras y distribución habitacional de las viviendas. Venimos de espacios en los que eran grandes espacios en los que se realizaban todas las actividades a tener perfectamente diversificadas cada una de las actividades. Esta calle discurre en su eje norte-sur y lo que encontraríamos que da acceso a la calle es el vestíbulo o el zaguán de entrada de una casa islámica. Encontramos aquí toda una zona sobrelevada que sería para evitar que cuando hubiesen lluvias esas aguas sucias que discurrirían por la calle no entrasen al interior de la casa. Nada más entrar, desde aquí lo que se evidencia es una entrada en codo y en un doble codo. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de la privacidad, nos habla de la imposibilidad de ver desde el exterior lo que hay en el interior. Desde el zaguán de la entrada accedemos al patio de la casa islámica. Este patio, como se puede ver, está perfectamente enlosado y representa uno de los elementos más importantes dentro de la casa. Importante porque, como sabemos, si prima la privacidad no pueden existir ventanas al exterior y por tanto es importante en cuanto a la luz que entra, se redistribuye por las estancias y a la ventilación que entra, también importante para la salud y vida dentro de la casa.
tenemos que entender que el espacio de vida, es decir, donde se habitaría, no sería como tenemos nosotros, en casas, en mesas, sillas y demás, sino lo que tendríamos es toda una vida a ras del suelo, con sus alfombras, sus esterillas y todos estos elementos. Tenemos un pozo fuera, destinado en este caso para las aguas sucias, y dentro de la casa tendríamos este aljibe de agua bastante grande, en el que se acumularía el agua de lluvia, para la vida diaria de la casa, tanto el cocinado como el lavado y todo lo que fuese necesario. Y ya llegando casi al final de nuestro recorrido, encontraríamos esta entrada que precedería al gran salón, ese espacio íntimo, ese espacio de dormitorio, ese espacio tan importante dentro de todo el conjunto que hemos hablado de la privacidad, en el que encontraríamos todo este derrumbe de ladrillos que se correspondería a una entrada hecha en arcos, formando todo un arco que nos habla de la importancia de esta casa, porque es el único sitio en el que se han localizado este tipo de jambas y este tipo de dintel. Ici, on a donc cette partie qui n'est pas très bien conservée, donc on cherchait un petit peu à savoir les relations. La Medina de Albalat estuvo política y socialmente muy ligada a la ciudad musulmana más importante de la zona, Coria. Entre las dos distan menos de 90 kilómetros en línea recta, por lo que era fundamental establecer una estrategia defensiva. Y siempre en esta época vemos que la suerte de Coria y la suerte de Albalat están totalmente ligadas, totalmente asociadas, y que cuando cae Coria, toda esta zona se vuelve muy débil, tan débil que los cristianos pueden conquistar fácilmente Albalat. Conquistar Albalat para ellos será un punto bastante interesante, porque no se trataba de un enclave perdido como hoy en día en el campo, es decir, que es más grande que lo que sería hoy en día los pueblos del entorno. Y realmente lo que era este enclave de Albalat controlaba también un vado, es decir, un punto donde se podía cruzar el río Tajo fácilmente, y a partir de ahí enlazabas con una vía de comunicación. Es decir, que Albalat estaba en un punto realmente estratégico, y cuando lo tomas, te interesa tomarlo, porque entonces ya tienes un acceso mucho más fácil a todo lo que está detrás del puerto de Mirabete. En el año 1142, y tras un segundo asedio, Alfonso VII de León tomará Coria definitivamente, y con la ciudad toda su área de influencia entre el sistema central y el río Tajo. Poco después de la reconquista, Coria recuperará paulatinamente su viejo esplendor. Sin embargo, Albalat desaparecerá de la historia para siempre, posiblemente porque perdió su valor estratégico cuando la frontera se trasladó más al sur. El imperio almorávide tuvo una vida relativamente corta. En el año 1144 son atacados en el actual Marruecos por los almohades, una dinastía que también hacía una interpretación integrista del Corán. Si los almorávides no dejaron testimonios físicos de su presencia en Extremadura, los almohades fueron la civilización islámica que más aportó a la arquitectura militar de la región. Reforzaron viejos castillos y levantaron imponentes alcazabas para detener el avance cristiano. Extremadura será el escenario de continuas luchas, de conquista y reconquista. Un periodo convulso donde se fundarán nuevas ciudades y se asentarán las bases de la distribución territorial y política de los siglos venideros.